¿Con pantalla completa? Sí se puede apreciar. Buenas noches, ingeniero. Empecemos, por favor. Ya se ve. Eric. Eric, ¿puedes empezar, por favor? Estás muteado, por cierto, Eric. Sí, recién me di cuenta, disculpa. Buenas noches, ingeniero. Bueno, nosotros vamos a exponer el tema de prioridades de asignación y secuenciación. Siguiente, por favor. Secuenciación. Bueno, los métodos de secuenciación deben cumplir con ciertas reglas de prioridad, las cuales proporcionan lineamientos para establecer la secuencia en que deben realizarse los trabajos. Siguiente, por favor. Método de asignación. Bueno, en el problema de asignación consiste en encontrar la forma de asignar ciertos recursos disponibles, ya sea máquinas o personas, para la realización de determinadas tareas al menor coste. Suponiendo que cada recurso se destina a una sola tarea y que cada tarea es ejecutada por uno solo de los recursos. Siguiente, por favor. Reglas de prioridad. Bueno, en estas reglas encontramos el primero que es PEPS, que significa primero en entrar y primero en salir. Luego de eso es tiempo de procesamiento más corto, que es TPC. Fecha de entrega más próxima, que es FEP. Tiempo de procesamiento más largo, que es TPL. Razón crítica y por último, regla de Johnson. En la tabla tenemos un ejercicio de 5 trabajadores, lo cual serán asignados por la letra A, B, C, D y E, donde contiene sus tiempos de trabajo, procesamientos y fechas de entrega. Para este ejercicio queremos determinar la secuencia del procesamiento de acuerdo con la regla de PEPS. Siguiente, por favor. Medidas de eficacia. Bueno, para la regla, primero en servir da por resultado las siguientes medidas de la eficacia. Perdón. Tiempo promedio de determinación, que sería la fórmula suma del tiempo de flujo total sobre el número de trabajos, donde tenemos la suma de flujo de 77 días sobre el número de trabajadores, que son 5, y nos daría el resultado de 15.4 días. Luego de eso es la utilización, que sería tiempo de procesamiento total de trabajo sobre la suma del tiempo de flujo total, donde tendríamos el 36.4% de utilización. Siguiente, por favor. ¿Siguiente después de esto? ¿O ahí? Sí, siguiente. Bueno, acá tenemos el tiempo promedio de determinación, donde asignamos 103 días sobre 5 trabajadores. Tenemos un resultado de 20.6 días y como utilización tenemos el 27.2%. Número promedio de trabajadores en el sistema tenemos 103 sobre 28, nos da como resultado 2.68 trabajos. Y el retraso promedio de trabajo que tenemos 48 sobre 5 nos da un resultado de 9.6 días. Siguiente, por favor. Y bueno, esto sería el resumen de los resultados de las 4 reglas de prioridad que planteamos. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Ok, buenas noches, ingeniero. Yo voy a continuar con lo que es la regla de Johnson, que es un enfoque que minimiza el tiempo de procesamiento para establecer la secuencia de un grupo de trabajos en 2 centros de trabajo, pero primero tiene que pasar por el tiempo de trabajo 1 y luego por el tiempo de trabajo 2.
y esto minimiza el tiempo muerto total de los centros de trabajo. Los pasos de la regla de Johnson. El primer paso es hacer una lista con todos los trabajos que incluye el tiempo que requiere cada uno en una máquina. Luego es seleccionar el trabajo con el tiempo de actividad más corto. Si el tiempo más corto está en la primera máquina, el trabajo se programa primero, pero si el tiempo está en la segunda máquina, el tiempo más corto, este trabajo se programa al último. Y cuando hay igualdad de tiempos, se puede tomar en el orden que se prefiera. Luego, el tercer paso es una vez que se programa un trabajo, se debe eliminar de la lista y se aplican los pasos 2 y 3 a los trabajos restantes, trabajando hacia el centro de la secuencia. Continuando, aquí tenemos un ejemplo en el que se aplicará la regla de Johnson. Tenemos que un taller de maquinado y troquelado de La Crosse, Wisconsin, tiene 5 trabajos especiales que deben procesarse en 2 centros de trabajo, taladro de prensa y torno. Y se muestra el tiempo de procesamiento en cada trabajo. Perdón. Tenemos aquí nuestra tabla, en el que se indica el centro de trabajo 1 y el centro de trabajo 2. Con esta tabla podemos pasar al paso 1, que es determinar la secuencia, que se halla primero hallando el menor valor de todos, el menor valor posible de toda la tabla. Como vemos, el menor valor posible es el 2, pero como está en el centro de trabajo 2, en el torno, se pone al final, por eso en la secuencia está al final. Luego tenemos que el menor valor, excluyendo el A, es el 3, que está en el centro de trabajo 1. Por eso se pone primero la B. Entonces tenemos ya el A al final y la B al principio. Luego tenemos que el menor valor es 4, que está en el torno centro de trabajo 2, por eso se pone a la derecha, a la izquierda de la A. Y luego tenemos que en la D y en la E están en la misma, tienen como valor el 7, que es la misma posición para los dos, así que da igual en dónde se ponga o cuál se ponga primero. Como el 7 de la E está en el centro de trabajo 1, se pone cerca de la B, y como la D está en el centro de trabajo 2, se pone cerca de la C. Y ahí completamos la secuencia. Luego de eso tenemos que ordenar, como ya tenemos la secuencia, nuestro paso 2 es ordenar la nueva tabla, empezando con la B, E, D, C, A, y tomando los montos de la tabla original. En el B es el 3 y el 6, en el centro de trabajo 1 el 3, y en el 2 el 6. Y así sucesivamente podemos completar esta segunda tabla. Solo es ordenar. Y luego con el paso 3 determinamos el tiempo total del procesamiento. Primero, como sabemos, la regla de Johnson nos indica que que primero tiene que pasar por el centro de trabajo 1, que es el taladro, para luego pasar a la actividad del torno. Entonces empezamos en el taladro, las 3 primeras horas, que es la actividad B, tenemos desde la hora 0 hasta la hora 3, tenemos al B. Pero como en el torno no puedes empezar desde la hora 0 porque esa hora la está tomando el centro de trabajo 1, que es el taladro, tenemos 3 horas de tiempo ocioso. Después de las 3 primeras horas que ocupó el centro de trabajo 1, podemos usar el centro de trabajo 2, que es el torno, desde la hora 3 hasta la hora 9. Y con eso completamos la B. Y luego con la E empezamos desde la hora 3 hasta la hora 10, porque son 7 en el centro de trabajo 1 del taladro. Entonces tenemos que la actividad 1 de la E acaba a las 10, pero tenemos otra vez un tiempo ocioso en la B. Tenemos una hora desde la hora 9 hasta la hora 10, entonces tenemos una hora de tiempo ocioso. Y luego de la hora de tomar la hora de tiempo ocioso, podemos tomar las 12 horas del centro de trabajo 2 de la actividad E, desde la hora 10 hasta la hora 22. Luego procedemos a la actividad D, que es en el centro de trabajo 1, desde la hora 10 hasta la hora 20, son 10 horas. Y en la actividad del torno, desde la hora 22 hasta la hora 29, sus 7 horas. Aquí no hay problema de tiempo ocioso, así que podemos proseguir con la C, que es en el centro de trabajo 1, desde la hora 20 hasta la hora 28, 8 horas.
y en el tiempo del torno, es el centro de trabajo 2 del torno, desde la hora 29 hasta la hora 33, 4 horas. Y acabando con la actividad A, tenemos que en el centro de trabajo 1 se toma desde la actividad A, desde la hora 28 hasta la hora 33, son las 5 horas del centro de trabajo 1, y acaba en la hora 33. Pero en el tiempo del torno del centro de trabajo 2 acaba hasta la hora 35, desde la hora 33 hasta las 35. Entonces tenemos 2 horas en el que el centro de trabajo 1, el taladro, no realiza ninguna acción, entonces son 2 horas más de tiempo ocioso en el centro de trabajo 1. Y eso sería el ejercicio de la regla de Johnson. Y luego pasamos con un ejercicio del método de asignación. Tenemos que First Printing and Copy Center desea encontrar la asignación que tenga el costo total mínimo de 3 trabajos a 3 tipógrafos. Nuestro primer paso es identificar el menor valor de cada fila y restarlo con los valores de la misma fila. Tenemos aquí que aquí ya resalté los valores mínimos, que son el 6, el 8 y el 7, respecto a cada fila. Tomamos el 6, lo restamos con el mismo 6, con el 14 y con el 11, y tenemos 5 y 8. Luego tomamos el 8, lo restamos con el mismo 8, con el 10 y con el 11, tenemos 0, 2 y 3. Y por último, en la tercera fila, tenemos el 7 como valor mínimo, lo restamos con el mismo 7, con el 12 y con el 9, y tenemos 2, 5 y 0. Ese es nuestro primer paso. Luego, con nuestro segundo paso es hacer lo mismo, pero ahora con las columnas. Identificamos el menor valor de la nueva tabla, los menores valores, y tenemos que los valores nuevos menores son en la primera columna el 0, en la segunda el 2 y en la tercera el 0 también. Los restamos con los mismos valores. Aquí como es 0 no cambia. Aquí el 2 cambia a 6, 0 y 3. Y en la tercera columna tampoco, en la columna C, y queda igual. En el tercer paso tenemos que trazar líneas, ya sea horizontal y vertical, para que el mínimo valor de líneas sea el mismo tamaño de la tabla, que en este caso es un 3×3. Como no es el caso, podemos tachar los ceros con 2 líneas, entonces aún no está completo, entonces tenemos que pasar al paso 4. En el paso 4, primero, tenemos que identificar los números que no están cubiertos con líneas. Entonces tenemos que el menor valor de los números que no están cubiertos por líneas es el 2. Este 2 lo restamos con los valores que no están cubiertos por filas y lo sumamos al valor que está cubierto por las dos filas, por las dos líneas. Tenemos 2 menos 5, 3, así respectivamente 4, 1, y aquí la suma sería 5. Luego, como quinto paso, tenemos que tachar tenemos que hacer de nuevo las líneas para tachar los ceros. Y asignamos el valor de acuerdo al número 0 de la fila. Como el trabajo R34 solo tiene un 0, le asignamos el tipógrafo C. Entonces, después de eliminar el tipógrafo C, pasamos al trabajo T50. Como solo tiene un 0 y la S66 tiene 2, le asignamos el tipógrafo A. Y al final, al trabajo S66, solo le queda el tipógrafo B. Marcamos los ceros posibles de cada tipógrafo y con la tabla original podemos calcular el valor de cada tipógrafo. Como en la R34C era 6 originalmente, le ponemos 6. En la S66 el valor original era 10, le ponemos 10, y en la T50 era 9. Sumamos todos y tenemos el valor total, que es $25. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Por favor, continuamos con el listado que hemos establecido para el día de hoy. Le damos pase al grupo 28. ¿Sí? Seamos breves porque la idea es terminar el día de hoy y tenemos todavía en cartera, si no me equivoco, algo de 9 grupos. Grupo 28, por favor. Ok, ingeniero, ahorita voy a compartir. ¿Se logra visualizar, ingeniero? Disculpe. Sí, dale nueva presentación y empezamos. Ya. Ingeniero, buenas noches.
nosotros somos el grupo 28, que estamos conformados por los integrantes Montañez, Carrasco, Sebastián, Sarazú, Ugarte, Carola y Barahona Flores Nilton. Bueno, ingeniero, el alumno Nilton Alejandro Barahona Flores le va a explicar sobre la definición de logística. La logística es una de las actividades de gran importancia en el contexto de las etapas del siglo XXI que buscan formas de maximizar la satisfacción del cliente a través de la entrega de productos de alta calidad con un servicio atento y entrega oportuna. Actividad de logística. Aquí las actividades que conforman la logística de los negocios varían de una empresa a otra, dependiendo de que la estructura organizacional de cada una, como puede ser los servicios al cliente, el pronóstico de la demanda de comunicación, de distribución, el control de inventarios, el manejo de materiales, el procesamiento de pedidos y selección de ubicación de las fábricas y el almacenamiento, las compras, el embalaje, el manejo de bienes devueltos y la eliminación de desperdicios. Aquí le voy a mencionar algunas claves de las actividades claves de la logística. La primeramente es la fijación de los estándares de servicio al cliente. Aquí podemos ver, determinamos los requerimientos mínimos en cuanto a la logística del servicio. Aquí también fijamos los niveles de servicio al cliente y medimos la respuesta del cliente al servicio. Por segundo, tenemos el manejo de inventarios. Aquí veremos la gestión de los productos hasta llegar a un stock de materias primas, de materias primas y de productos acabados. Aquí también veremos la estimación de ventas a corto plazo y el número y la localización de los puntos de almacenamiento. También aquí, por tercero, veremos el transporte, que aquí podemos ver selección de modo de servicio, la programación de rutas de los vehículos, el tratamiento de quejas y las auditorías de tarifas. Y por cuarto, veremos los flujos de información, que son métodos de transmisión de información de pedidos y su relación con los stocks. Aquí también le hablaré sobre las actividades de apoyo de la logística, que primeramente vendría a ser las compras, selección de la fuente de suministros y las cantidades a comprar y para cuándo se deben de adquirir. En segundo, aquí veremos el embalaje de la protección diseñado para proteger productos durante su manejo y su almacenamiento para evitar así que los productos se dañen. Tercero, la cooperación con el producto y las operaciones para, para realizar una programación de suministro para la producción. En cuarto lugar, veremos el manejo de los materiales, que viene a ser la selección del equipo, las políticas de renovación de equipos y los procedimientos de tramitación de los pedidos. En quinto lugar, veremos el almacenamiento, que vendría a ser la determinación de las superficies necesarias, la configuración del almacén y la distribución de las existencias. Y por último, veremos la información, que viene a ser la recopilación, almacenamiento y manipulación de la información que tenemos de cada producto y el análisis de los datos. Ahora mi compañera va a hablar sobre qué es la logística sostenible. Ok, soy la alumna Carolina Sarazú. Hoy voy a hablar sobre la que es logística sostenible. La logística pretende reducir el impacto ecológico también que deriva de su actividad, como las emisiones de CO2, la contaminación acústica y los accidentes. En esto quiere decir que los proveedores logísticos deben de buscar un equilibrio entre crecimiento económico y salvaguardar al mismo tiempo el medio ambiente y la salud social. Siguiente. Algunas de las alternativas sostenibles son, por ejemplo, es cambiar a vehículos más eficientes y respetuosos del medio ambiente, contar con un software que regule las cargas y mide la huella de carbono, apoyar una filosofía de logística verde o los Green Logistics, optar por energías renovables e implementar la estrategia 4R, que es reducir, reciclar, reutilizar y recuperar, ¿no? Que eso lo tendríamos que implementar desde ya. Siguiente. Una de las fases de sistemas de gestión de riesgo para la cadena de suministro. Bueno, la primera fase es la identificación de riesgos. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que ver cuáles son los riesgos que están empezando el proyecto, ¿no? Luego la evaluación de los riesgos, a ver cuánto mide este riesgo, si es un riesgo leve o un riesgo alto. Y la gestión de los riesgos. Y al final, ¿qué es el monitoreo de los riesgos? Siguiente.
Bueno, acá empezando con la aplicación, vemos que hemos planteado un ejercicio, ¿no? Bueno, la metodología planteada, que es aplicada es importante entre la empresa logística Atlas Cargo SAC, la cual brinda servicios principalmente de transporte y almacenamiento a grandes compañías nacionales e internacionales ubicadas en el país. La compañía posee una flota de camiones especializados para el transporte de mercancías y cuenta también con bodegas de almacenamiento ubicadas en las principales ciudades de manera que pueda ofrecer a sus clientes la movilidad y el almacenamiento de sus productos. Aunque presta otros servicios asociados a la empresa, el mayor porcentaje de sus actividades se concentra en el transporte terrestre y en el almacenamiento. Se omite el nombre de la compañía por razones confidenciales, ¿no? Siguiente. Continúa mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Sebastián Montañez. Y bueno, yo le voy a hablar vamos a hablar de la identificación de los riesgos para esta empresa, ¿no? Bueno, los primeros se van a dar un pequeño rótulo de RT1 a cada riesgo para el transporte y RA1 para los riesgos en el almacenamiento de esta empresa de las cargo. Tenemos como uno de los principales en los transportes terrestres, como de los delitos, robos y los actos y los que pueden ver en los desastres en las vías, los paros, las huelgas, las manifestaciones, fallas técnicas en los vehículos, los incumplimientos de las normas de tránsito, la impertinencia de los conductores, también hay las demoras por inspecciones de las autoridades y como riesgo de almacenamiento tenemos el robo de mercaderías, las inundaciones o desastres naturales, el deterioro de la mercancía almacenada, el deterioro del empaque o la contaminación del mismo, los incendios o azonadas, contaminación cruzada en el almacenamiento y la pérdida de control de los movimientos del inventario. La siguiente PPT. Bueno, esta es la matriz de probabilidad de impacto para los riesgos de la empresa tras cargo. Bueno, de acuerdo con los resultados anteriores, los riesgos más importantes para la empresa tras cargo en el servicio de transporte de la mercancía son los riesgos RT1, RT3 y RT4. En el servicio de almacenamiento son la RA1, RA2 y RA3. Esta matriz tiene variables desde muy baja hasta muy alta para medir la probabilidad del impacto en los riesgos. Bueno, sobre estos riesgos deben enfocarse en las actividades de mitigación para evitar que estos riesgos se presenten o para garantizar que en el evento de presentarse la empresa pueda reaccionar de forma efectiva y oportuna, ¿no? De manera que las consecuencias no impacten en adelante y sean más significativos. Y bueno, que tampoco afecte a la cadena de suministros. Bueno, de acuerdo con los riesgos identificados por la empresa Atlas Cargo y considerando que estos elementos van a ser presentados o se van a proponer las siguientes estrategias para solucionar estos riesgos. La siguiente PPT. Bueno, de acuerdo a los riesgos RT1, RT2 y el RA1 y RA2, la organización debe trabajar en su sistema de seguridad para tener asegurada la mercancía y contar con una compañía de seguridad que los acompañe, ¿no? en sus viajes y también vigile las instalaciones. Bueno, también debe adquirir pólizas de seguro que incluyan los desastres naturales y los asaltos en las vías, en los tramos que van a hacer. Y bueno, con respecto a la RT3, RT4, RT7 y la RA7, se pueden abordar desde los procedimientos internos, fortaleciendo los programas de mantenimiento, el mantenimiento preventivo para la flota. También van a garantizando una disponibilidad de la flota alterna y la coordinación adecuadamente de su programa de despachos. Finalmente, para los riesgos RA3 y RA4, de igual manera, a partir de los procedimientos internos,
estableciendo rutas de vigilancia en sus instalaciones de almacenamiento y la coordinación en el personal de calidad. Bueno, también el almacenamiento debe tener un chequeo periódico para las condiciones de mercancías, para evitar las contaminaciones cruzadas y todo eso. Adicionalmente, tener una política de rotación que permita sacar las instalaciones de la mercancía de mayor antigüedad, que podría evitar el deterioro o la contaminación de esa misma. Bueno, la siguiente PPT. Bueno, en conclusiones, al aplicar esta metodología que explicó mi compañera, los pasos, bueno, la principal característica sería plantear tener un buen conocimiento de la organización, de sus procesos, de la cadena de suministros para encontrar los problemas y los riesgos. Y también, aunque ya ha sido aplicada para la empresa de transporte y almacenamiento, puede aplicarse para otro tipo de actividades logísticas y también van a ser brindadas por los proveedores de trascargo, que son expertos en almacenamiento y transporte. Y la aplicación de la técnica AHP difuso para la priorización, que permite incluir diferentes criterios respecto a los impactos de los riesgos dependiendo del tipo de la organización en la que se esté realizando el proceso. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Gracias. Ok, gracias. Muy buenas noches. Por favor, le damos pase al grupo 18. Sí, profesor. Luego, seguidamente, que esté listo, por favor, el grupo 7, ¿sí? Gracias. Ok, muy buenas noches, ingeniero, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de la selección y diseño del proceso y posteriormente realizaremos un caso aplicativo acerca del diseño de capacidad. Para esto, quien le habla es Milagros Trinidad y vamos a empezar primero con el objetivo del tema, el cual llegaría a ser... siguiente, por favor. El cual es encontrar una manera de producir bienes que cumplan con los requerimientos de los clientes, las especificaciones del producto dentro del costo y otras restricciones administrativas. Para un mejor entendimiento del tema, primero vamos a pasar a definir algunos conceptos. Siguiente, por favor. La primera, acerca qué es una decisión de proceso. La decisión de proceso, también conocida como decisión de transformación, este sistema que adquiere una organización para transformar los recursos en bienes o servicios que se puedan ofrecer en el mercado. Continuamos con la selección del proceso. La selección del proceso es una decisión estratégica que involucra seleccionar qué tipo de procesos de producción se debe considerar en un diseño de sistema de producción. Y continuando, tenemos dos tipos de procesos, que es el proceso de fabricación y el proceso de ensamblaje. El proceso de fabricación es transformar un producto de materia prima, y el ensamblaje, como su nombre lo dice, ¿no? Ensamblar ya puede ser un carro u otros. Para esto se ha tomado en cuenta 5 decisiones. La primera es la selección del proceso. La selección del proceso en la selección del proceso se determina cómo se debe organizar los recursos alrededor del producto para conseguir implementar la estrategia de organización. Se puede dividir según el flujo lineal y según el destino. Según el flujo lineal, presentan 3 tipos de procesos. Los procesos en línea. Siguiente, por favor. Los procesos en línea que están focalizados en un recurso del recurso mismo. En este caso se producen volúmenes en general, volúmenes que son altos y bueno, los productos de tipo estandarizado. Un ejemplo puede ser la comida rápida, los juguetes, la fabricación de automóviles y entre otros.
Continuamos con los procesos intermitentes. En este caso, aquí se logran volúmenes medios, pero con gran variedad de productos y pues se comparten recursos, ¿no? Y por último, el proceso por proyecto. El proceso por proyecto es más personalizado, puede ser la filmación de películas, tal vez los servicios de salud y entre otros. Siguiente, por favor. Continuamos según el destino. Según el destino, se toman en cuenta las siguientes consideraciones. La primera, la consideración del mercado, las necesidades de capital y entre otros. Siguiente, por favor. La segunda decisión llegaría a ser la integración vertical. La integración vertical es el grado con el que el sistema de producción de la compañía maneja la cadena total de procesos dentro de la materia prima hasta la venta y el servicio. En este caso se toma en cuenta dos tipos de decisiones, la decisión de fabricar o comprar o la decisión sobre los equipos de productos. Siguiente, por favor. La tercera decisión llegaría a ser la flexibilidad de los recursos. En la flexibilidad de los recursos, bueno, es la facilidad con el cual los empleados y los equipamientos pueden adecuarse con una amplia variedad de productos, niveles de salida, derechos y funciones. De la misma manera, se pueden dividir en flexibilidad de fuerza de trabajo y flexibilidad de equipamiento. Siguiente, por favor. La cuarta decisión es el grado de involucramiento o interacción del cliente. Aquí, bueno, se refleja la manera en la cual el cliente se convierte se convierte parte del proceso de producción y el grado de este involucramiento. Para esto puede ser tanto en la línea de producción, en el autoservicio o una atención más personalizada. Y como última decisión tenemos la intensidad de la utilización de capital. Siguiente, por favor. El cual determina el mix entre el equipamiento y la fuerza de trabajo en el proceso de producción. Aquí puede ser una automatización fija. Bueno, continuamos con el análisis de procesos. Para esto vamos a desarrollar un caso aplicativo acerca del diseño de capacidad. El diseño de capacidad o utilización es la capacidad esperada sobre la capacidad diseñada. Y entre ellos podemos hallar tanto la utilización y la eficiencia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí para diagnosticar los requerimientos de capacidad tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en la gráfica A se presenta una capacidad por cada año y en la gráfica B podemos observar que hay una capacidad para 3 años. Si esto vemos cuando la tendencia va subiendo, ¿no? En este caso, la mejor decisión sería la decisión B. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos con el caso aplicativo. Ok. Ejercicio número 1. Una empresa panificadora tiene una instalación para procesar panecillos. La semana pasada produjeron 148,000 panecillos y la capacidad efectiva es de 175,000 panecillos por semana. En la línea de producción trabajan los 7 días a la semana con 3 turnos y cada turno 8 horas. En la línea fue diseñada para procesar 1.200 panecillos por hora. Te pide calcular la capacidad diseñada, utilización y eficiencia. En los datos que nos dan son la producción real, que es 148,000 panecillos a la semana. En la capacidad efectiva son 175,000 panecillos a la semana. Trabajan los 7 días, 3 turnos y 8 horas por turno. Para hallar pues, la capacidad de diseño a la semana, multiplicamos los 7 días por los 3 turnos, por las 8 horas y por los datos que dan de 1.200 panecillos por hora, teniendo una capacidad de diseño a la semana de 201,600 panecillos por semana. Calculamos la utilización con la producción real, que son 148,000 panecillos, entre los 201,600 panecillos,
Lo dividimos y lo multiplicamos por 100, teniendo un resultado de 73.41%. La máquina panificadora solo utiliza el 73.41% de su capacidad diseñada. Para calcular la eficiencia, tenemos la producción real, que es 148.000, entre la capacidad efectiva, que es 175.000. Lo dividimos y lo multiplicamos por el 100. Igual sale 84.57%. Concluimos que la panificadora alcanza una capacidad efectiva de 84.57%. Ejercicio 2. Muy buenas noches. En el ejercicio 2 vamos a hablar sobre el enunciado. Una máquina está proyectada para trabajar un turno de 8 horas al día. 8 horas al día y dice 5 días a la semana. Horas trabajadas por semana, 5 días a la semana. Cuando trabaja, puede producir 100 unidades del producto A por hora. Número de máquinas, 100 unidades. Se ha observado que, en promedio, el tiempo de mantenimiento, averías, etc. supone un 10% de máquinas de trabajo de las máquinas. Tiempo de trabajo, 10%. En una semana X determinada, la máquina ha producido 3.000 unidades de producto A. Producción de máquinas, 3.000 unidades. Determinar las indicaciones de rendimiento de la máquina en esa semana X. Bueno, hallamos la capacidad diseñada que tenemos con las horas trabajadas por turno, por horas trabajadas por semana y por número de máquinas, que eso nos da 4.000 unidades por semana. La capacidad real se tiene que tomar las horas trabajadas por turno, que es 8, por horas trabajadas por semana, 5, por 1 menos el tiempo de trabajo, que es el 10%, por los números de máquinas, que es 100, que eso nos da 3.600 unidades por semana. La producción real. La producción real se toma de la producción de máquina, que es 3.000 unidades. La utilización. La utilización se halla la producción de máquinas entre la capacidad diseñada por número de máquinas, que eso nos da un 75%. Y la eficiencia se halla la producción por máquina entre la capacidad real por número de máquinas, que eso tenemos 83,3%. En el siguiente enunciado problema dice que la misma máquina del ejemplo anterior de la semana Y produce 3 artículos, A, B y C, 3 artículos, que en el artículo A tenemos 1.500 unidades con su tiempo de ciclo y tiempo de cambio. En el artículo B tenemos 400 unidades con su tiempo de ciclo y tiempo de cambio, y en la C 100 unidades con su tiempo de ciclo y tiempo de cambio, y nos pide determinar las indicaciones de rendimiento de la máquina de la semana Y. Para eso tomamos los ejemplos, los datos del enunciado anterior. Ya, entonces la capacidad teórica se halla las horas trabajadas por turno por horas trabajadas por semana, que tenemos 40 horas de capacidad de máquinas por semana. La capacidad real de la semana Y se halla las horas trabajadas por turno por horas trabajadas por semana por 1 menos el tiempo de trabajo, que es el 10%, menos la suma de los 3 artículos de los tiempos de cambio, que es 0,3, 1 y 0,5 horas. Eso nos da 34 horas de capacidad de máquinas en semana. La producción en semana Y se halla el artículo A, que es 1.500, por el tiempo de ciclo, más el artículo B, que es 400, por el tiempo de ciclo, más el artículo C por el tiempo de ciclo. Eso nos da 29 horas de máquina. La utilización se halla la producción de semana entre la capacidad teórica por el número de máquinas, que eso nos da 72,5%. Y la eficiencia se halla producción de semana Y entre la capacidad real de semana Y por el número de máquinas, que nos da 85,3%.
Gracias. Ok, jóvenes, muchas gracias. Siguiente grupo, por favor. Sí, Grupo ingeniero, 5. procedo a compartir las PPTs. Dale, lo estamos esperando. Buenas noches, ingenieros. Somos el grupo Sieste y vamos a presentar la logística en la actualidad que nos hacen competitivos y diferentes. Siguiente, por favor. Mi grupo está formado por María Fernanda Ramírez, Xiomara Romero y Gianfranco Vizcarra. Siguiente, por favor. Vamos a dar un pequeño concepto. La logística empresarial depende de la cadena de suministros para aumentar la capacidad de las empresas. La planificación y el control son necesarios para alcanzar los objetivos de eficiencia y capacidad de respuesta. Un proceso logístico efectivo incluye la gestión adecuada de cualquier producto, ya sea desde la distribución, el cumplimiento de los tiempos de entrega y la respuesta a los clientes, hasta la logística de devolución. Una fila de artículos utilizados para la comercialización y la optimización del inventario gracias a la tecnología o modelos temáticos creados especialmente para reducir costos o maximizar las ganancias en las operaciones de la cadena de suministros. Siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Gianfranco Vizcarra. Continuando con el caso práctico, aquí nos dice que la compañía Kokiro acaba de ganar un proyecto para construir una nueva planta para un fabricante importante. Kokiro asignado este proyecto a su mejor director, Jorge Quispe, para asegurar que se complete a tiempo. El señor Quispe necesitará hacer los arreglos para que cierto número de brigadas realicen las distintas actividades en diferentes tiempos. En la tabla a continuación se muestra la lista de actividades. Este problema nos pide hallar la ruta crítica, la desviación estándar del proyecto, el tiempo esperado del proyecto y cuál será la probabilidad de culminar el proyecto en 35 semanas. Como se puede observar, el mismo problema nos da los datos de la actividad sucesora, la actividad predecesora, lo que sería A, M, B, en la cual tenemos que hallar el tiempo esperado, luego lo que es el tiempo inicial más temprano, el tiempo final más temprano, el tiempo inicial más tardío y el tiempo final más tardío. Luego también nos pide hallar el stack. El stack se halla restando el tiempo final más tardío al menos el tiempo final más temprano. Y para terminar nos pide hallar la desviación estándar del proyecto. A continuación, voy a compartir el Excel para que mi compañera explique la resolución del problema. Parece que está muteado. ¿Puedes revisar, por favor? No te escuchamos, Vizcarra. Ingeniero, sí, mi compañera va a exponer lo que es la resolución. ¿Me escuchó lo de las partes de la PPT? Sí, yo sí te escuché las partes de la PPT, pero el compañero que va a exponer el Excel no se le escucha. No, profesor, el Xiomara Romero. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Dale, perdón. Yo voy a seguir con la explicación. Para el tiempo de espera, vamos a usar la fórmula A más 4M más B sobre 6. Y A es 1, 4 por 3, la fórmula, para todos los valores que nos dan, tiempo de espera. De ahí, para hacer
la ruta crítica, hacemos el cuadro, más abajito por favor. Esta parte de acá, como ya nos da la... ¿Puedes achicarlo un poco por favor? Achícalo un poquito, redúcelo un poquito menos. Reduce. ¿Puedes reducirlo menos? No lo grande, redúcelo. Un poquito menos. Ya. Ya. Para hallar la ruta crítica, baja un poco. Tenemos que hallar los procesores, los subprocesores. Nos pide acá A y B, que son, no tiene nada. C sale de A y B. Acá está B, sale de C y D. Como vemos, D sale de A, D sale de A. Y E sale de B, de E sale la B, y de ahí de F sale la C y D, la G sale la D, la H sale la D y E, la I sale la F, G y H, como vemos acá en el gráfico, y la G sale de H, y la K sale de I, J, y la L de I y J, y tiene que ver un final. Y nosotros para hallar eso, como nos da acá el valor de B, que es, el valor B es 10, 4, los datos de acá del tiempo de espera, tenemos. Para hallar esta ruta crítica, como dice A empieza 0, 0, entonces sumamos 0 más 10, nos da 10. 0 más, puedes engrandar ahora sí. 0, después nos da que A es 0 más 4, que es 4. Baja un poquito en la gráfica. Ya. Y de ahí, para hallar los otros, tenemos que tomar acá el número mayor, que es el 10. 10 más 3, 13. 10 más 3, 13. Y acá, como hay uno solo, una línea, es 4. 4 más 4 es 8. Y acá como se parte de D y E, sale el H, tenemos que tomar el número mayor, es 13. Acá también de C, D, sale la F. El número mayor es 13. De acá arriba se suman 13 más 2 sale 15, para todos igualmente. Llegamos hasta el que es 32, hasta el final. Y para el retorno tenemos que 32 restarlo, menos 0, 32. Y acá para esto se toma el número menor. Y sucesivamente hacemos toda la ruta. Y para hallar la ruta adecuada tenemos que, los valores de B tenemos que nos dé el 32. Entonces hemos hallado por eso la B, la E, la H, la I y la L, que es nuestra ruta. Y sumamos eso, nos da el tiempo de espera, que es 32. Y estos datos es el problema que vamos a sacar de acá. Y el stock, como dijo mi compañero, es EL, que dice la fórmula ahí, es... ¿Puedes ir más arribita, por favor? En el gráfico. Ya, LF, que es el tiempo final más tardío, menos el tiempo final más temprano, que nos sale 5, 0, 0. Y para hallar en la desviación estándar, solo hallamos de la ruta crítica, que vamos a hallar del B, de E, de H y de I, de L. Nos sale 4, la desviación crítica nos sale 2.44. ¿Puedes bajar? Y para la segunda pregunta, ¿cuál sería la probabilidad en 35 semanas? Como ya tenemos el tiempo la desviación estándar, el tiempo esperado y el número de semanas, nos sale que es 0.89. Eso es todo, ingeniero. Ok, muchísimas gracias por la explicación. Por favor, continuamos con el siguiente grupo. Buenas noches, ingeniero.
ingeniero, ¿puede ver la pantalla? Sí, comienza nomás. Parece que está empezando a compartirse porque veo tu foto nomás, señor Córdoba. Ok. ¿Ya puede visualizar mi diapositiva? No, todavía no. ¿Eh? Otro compañero, si lo puede compartir. De repente hay un tema de red. Ingeniero, yo sí puedo visualizarlo. Bueno, ya acaba de cortarlo. ¿Así? Entonces soy yo. He vuelto a compartir, ingeniero. ¿Por qué mi Zoom no lo... A ver, empecemos. Ok. Bien, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 5, formado por mi persona, mi compañera Sadit y mi compañero Enzo. Vamos a empezar definiendo términos para poder comprender nuestro tema. Bien, ¿qué son los modelos matemáticos? Hiller y Lieberman mencionan que el modelo matemático de un problema industrial está conformado por el sistema de ecuaciones y expresiones matemáticas relacionadas que describen la esencia del problema. Cuando hablamos de modelos matemáticos, hablamos de investigación de operaciones. En el estudio de investigación de operaciones se usan los modelos matemáticos para poder resolver un problema. Bien. Hiller y Lieberman también nos mencionan las fases por las que se tiene que pasar para poder dar con la solución de un problema. El primer paso es crítico para la solución de un problema, pues afectaría de forma significativa la relevancia de las conclusiones del estudio, ya que si el problema se enfoca de manera errónea, no se llegaría a obtener una respuesta correcta. Y una vez definido el problema, este se reformula a conveniencia para su análisis, y para ello se realizará la construcción de un modelo matemático que represente la esencia del problema. Al igual que en el primer paso, si no se construye un correcto modelo matemático, no podremos dar con la solución correcta. El desarrollo de los siguientes pasos, los cuales son el paso 3, 4, 5 y 6, son pasos, por así decirlo, sencillos, ya que son procedimientos basados en una computadora. Bien, entonces, ¿qué es un sistema de producción? Bien, al momento de hablar de lo que son los sistemas de producción, resulta importante saber de qué se trata el modo en el que es posible combinar diversos factores productivos para que se pueda llevar a cabo su transformación. Y principalmente lo que se busca con un esquema de este tipo es mejorar la productividad y todos aquellos procesos que se llevan a cabo para obtener un bien o un servicio, ¿no? El uso que le dé la empresa a cada esquema de producción dependerá directamente de los costos o mejoras que la misma quiera hacer en todo el proceso. Entonces, ¿qué es un modelo matemático del sistema de producción? Es un algoritmo ya definido o por desarrollar que nos ayudará a determinar la mejor alternativa para minimizar costos o maximizar el rendimiento y en el proceso seguido para la planeación agregada de la producción. Estas son una herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la gestión de operaciones. Bien, también hablaremos de las metodologías basadas en prioridades. En las metodologías aproximadas basadas en prioridades, se puede diferenciar la teoría de restricciones o TOC. La TOC permite conceptualizar los procesos productivos y analizar sus restricciones para tomar las decisiones prioritarias en la planeación de la producción. Un elemento fundamental en la TOC es la consideración de reposición de inventario. También hablaremos de los algoritmos aproximados y metaheurísticos. Bien, el hecho de que muchos problemas de programación son difíciles de resolver por algoritmos exactos, especialmente si se requiere modelar detalladamente el problema y comprobar su factibilidad y un valor óptimo. Ante la complejidad de los modelos, las metaheurísticas se presentan como alternativa de solución para el problema de programación de producción. Estos operan mediante el uso de algoritmos basados en la búsqueda de soluciones guiadas. Bien, le doy paso a mi compañero.
Ya, bueno, buenas noches. Voy a hablar sobre el ejemplo, el modelo matemático para la programación de la producción en compañías fabricantes de alambres y cables para la construcción. El problema de programación de la producción multietápica multiproducto en compañías fabricantes. El problema se ha solucionado con un modelo matemático de programación lineal entera mixta, considerando tiempos de producción, traslapes de tiempo y tiempos de aislamiento. Siguiente diapositiva. Modelo matemático propuesto. En este capítulo se explica en forma detallada el modelo de programación lineal mixta para el programación de trabajos por lote, Job Shop Shooting Problem. Consideraciones generales del modelo. Los trabajos a realizar son equivalentes a los productos finales del proceso. A pesar de que estos cuentan con varios procesos productivos de transformación, el modelo se define solo en términos productos finales, simplificando la modelación. Este enfoque permite considerar sin inconvenientes los tiempos de proceso y preparación a lo largo de todo el proceso productivo. Los productos deben ser procesados en una secuencia lógica ya determinada por la naturaleza del proceso del producto. Esto da a entender que no todos los productos tienen que ser producidos en la misma máquina. La finalización de los productos son dependiendo de la disponibilidad del producto y la máquina. Los productos requieren de un tiempo de preparación antes de ser procesados y esto solo depende del producto y la máquina, no de la secuencia. La taxonomía del modelo. Un problema de programación es descrito por una trilogía de parámetros, alfa, beta y epsilon. El parámetro alfa describe el ambiente de las máquinas y contiene una justa entrada. El parámetro beta provee detalles, características de procesamiento y restricciones. Puede contener o no entradas, una sencilla o múltiples. El parámetro y describe el objeto para ser minimizado y por lo general contiene una entrada sencilla. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí podemos ver, ¿no? los conjuntos, los parámetros y las variables de decisión. Siguiente. La función objetivo, ¿no? Es minimizar el make span, que es la diferencia de tiempos entre el inicio y el final de la secuencia de trabajos o tareas. Bueno, ahí podemos observar las restricciones, ¿no? Y su explicación de cada uno. Siguiente. Bueno, también se termina de explicar las restricciones. Doy paso a mi compañera Said para la siguiente. Caso del estudio. La efectividad del modelo propuesto se ha probado en un caso de estudio de una compañía multinacional perteneciente al sector de cables de energía. Este tiene productos en general para todo tipo de actividades y los procesos básicos para la fabricación de alambres y cables de la unidad comercial. Son trefilado, cableado, extrusión y fraccionado. La organización actualmente cuenta con una planta de fabricación de alambres y cables para el sector de la construcción, la cual tiene una capacidad mensual de 1040 tons. Siguiente. El proceso actual de programación de la producción utiliza un cronograma en un archivo de Excel, que esto va a realizar la carga de máquinas. La hoja de cálculo incluye los productos a fabricar identificando los códigos y descripción de los productos, semi elaborados y terminados. Siguiente. Los procesos de fabricación son intermitentes, iniciando por el proceso de trefilado primario y una vez se tiene el diámetro del material, se realiza el proceso de cableado, el cual consiste en la reunión de varios alambres, formando una cuerda que puede variar en su número de hilos según especificaciones técnicas. Con la cuerda fabricada se realiza el proceso de aislamiento. Siguiente. La resolución del problema. El módulo matemático se ha programado en AMPLES y se ha solucionado utilizando el software Seplex. La solución óptima propuesta para el MaxSpan es de 6.48 días. Como se puede observar, al lado izquierdo tenemos 5 máquinas y son 7 procesos. Y estos procesos duran de 6.48 días sin llegar a terminar el día 7. Siguiente. La entrada se realiza por medio de órdenes de fabricación generadas de acuerdo con el comportamiento de la demanda. El nivel de inventario, al llegar al punto de reorden, define una cantidad establecida de un lote económico. Esto sugiere que no siempre se requiere fabricar la totalidad de productos,
sino solamente los que tengan un nivel por debajo del punto de reorden. El resultado del modelo es favorable para la disminución del inventario en proceso, ya que el ciclo Mac-Span se reduce en aproximadamente un día y medio. Siguiente. De igual manera, en la actualidad, el tiempo de respuesta para un ciclo promedio, el tiempo es de 8 días, y con el modelo del Mac-Span se estima en 6.5 días, lo que permite tener mejor respuesta y la rotación del inventario. Esto permitirá una mayor facturación por disminución de agotados y mejora el servicio de entregas al cliente. Estos beneficios se podrán evidenciar en el corto plazo. Siguiente. Conclusiones. El objetivo central de la problemática radica en la minimización del Mac-Span. La eficiencia del modelo matemático propuesto se ha probado con información real obtenida de una de las compañías multinacionales. Las respuestas obtenidas demuestran la eficiencia del modelo en la solución de la problemática propuesta, así como el beneficio obtenido para la compañía al implementar dicha estrategia. En particular, se ha disminuido en 1.5 días el Mac-Span, consecuentemente con una disminución del inventario en proceso de cerca de $215,000 y un costo de capital de $6,000. Como futuras investigaciones, se propone incluir dentro de las estructuras del modelo costos relacionados con la decisión de programación, además de ingresos marginales por cada producto. Gracias. Eso sería todo por nuestra parte, ingeniero. Sí, de acuerdo. Por favor, continuamos con el siguiente grupo. En la lista se apuntó el grupo 23. Señor Armas, o señorita Armas, perdón. Sí, ingeniero, buenas noches. El grupo 23 continuaba. Mi compañero va a proceder a proyectar, disculpe, al grupo. Sí, ingeniero, disculpe, interrupción. Buenas noches, ingeniero. ¿Logra visualizar mi pantalla? Sí, empecemos, por favor. Ok, ingeniero, buenas. Nosotros somos el grupo 23 y vamos a hablar sobre la prioridad de asignación de pedidos Carroll. Los integrantes son Armas Yaelin, Arzapalo Lady y el que le habla Cervantes Alejandro. Bueno, para la introducción va a hablar mi compañera. Sí. En las empresas industriales y específicamente para el área de producción, la programación de las operaciones es reemplazada por la priorización de órdenes de trabajo. Para esta priorización existen distintos criterios que van desde la preferencia y la importancia de los clientes, ¿no? La regla de decisión de Convert, en este caso, los costos versus tiempos, desarrollada por D.C. Carroll, permiten establecer un índice de prioridad para todas las órdenes en cartera mediante la emisión de una frecuencia predeterminada. Para establecer las prioridades de la regla Convert, se considera la fecha prometida de entrega, los tiempos con colas o esperas normales y los tiempos mínimos de procesamiento de cada hora. Siguiente, por favor, continúen. Bueno, yo voy a hablar sobre el origen de la prioridad de asignación de pedidos Carroll. Y bueno, para empezar voy a hablar sobre que en los tiempos antiguos lo primero que se procesaba en los pedidos era el primero en llegar. Pero después, con los criterios y avanzado el tiempo, se han determinado que el trabajo que ingresa primero no es el más eficiente, ¿no? En los tiempos de antes de la creación del software, las empresas industriales utilizaban la programación de operaciones con las cuales se determinaba la necesidad de la organización, pero después fue reemplazada por la priorización de órdenes de trabajo para determinar la asignación adecuada de los recursos. ¿Qué es lo que se refiere con eso? Que antes se usaba la regla FIFO, que se basaba en el criterio de trabajo que el que llegue primero al centro de trabajo se procesaba primero. Pero después se usó la regla SOT, el que trabaja mejor tiempo es el primero que se va a procesar. Bueno, seguimos con la definición. Sí, y yo voy a explicar la definición.
La regla de cover establece una transacción entre los costos potenciales de la demora y el tiempo de procesamiento de las tareas. Para ejecutar esta regla, la prioridad se considera más alta en los pedidos que tuviera la razón mayor de tardanza esperada al tiempo de operaciones. El rango de los números de prioridad va desde 0 hasta 1. Siguiente. Siguiente. Para los criterios de priorización, existen distintos criterios para establecer prioridades en el procesamiento de las órdenes de trabajo, ¿no? Como la preferencia, importancia del cliente, la fecha prometida de entrega, la orden de llegada de los pedidos, la disponibilidad de insumos, el nivel de inventario, la magnitud del pedido, el margen de utilidad esperado, la sencillez del trabajo y la rapidez de ejecución de la operación encomendada. Los criterios 3, 10 y 4 en este caso han dado origen a las reglas de cover, los costos versus tiempos, ¿no? Como la SOT, la Shortest Operating Time y FIFO, ¿no? Para el caso que vamos a presentar, la más indicada es la regla cover, que se basa en el siguiente algoritmo. Siguiente, por favor. Pues yo voy a hablar sobre el método de aplicación. Bueno, para el método de Para el, aplicación vemos primero, el inicio vemos el cálculo, que se priorizan primero los pedidos programados y los pedidos de programación urgente. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que primero se evalúa primero los pedidos que van a ser procesados y luego se calcula la holgura y el tiempo estimado para ver cuál es el que te da una mejor eficiencia. Bueno, si la holgura es mayor o igual al tiempo estimado, se calcula la tardancia marginal y en caso contrario, si la holgura es igual a 0, se calcula un retraso. Y si se calcula la tardanza, en la práctica la fecha prometida de entrega es más importante y la eficiencia y el tiempo de flujo. Bueno, vamos a ver el caso práctico. Siguiente. Siguiente. Ahí está, ya. Bien, acá tenemos un caso en donde se van a ver 4 pedidos y acá tenemos los datos, ¿no? El tiempo de estado de procesamiento de cada pedido, el tiempo de espera de la operación también de cada pedido, la fecha de entrega prevista y la fecha en que se priorizan los trabajos en la cartera. Siguiente. Bien, según lo que vimos el algoritmo, vamos a calcular, ahí está, vamos a calcular primero la fecha normal de iniciación, la cual se calcula sumando el tiempo de estado de procesamiento y el tiempo de espera de la operación y se resta esto junto con la fecha de entrega prevista, los cuales nos darían los siguientes resultados, como vemos en la tabla. Luego se calcula la fecha urgente de iniciación. La fecha urgente de iniciación se calcula mediante la resta de la fecha de entrega y el tiempo de estado de procesamiento. Luego tenemos también el cálculo de la holgura. Como vimos en la anterior tabla, la fecha en que se priorizan los trabajos de la cartera sería 200 días. Entonces, pues vemos acá que la holgura es de 30 para el pedido número 1, 85 para el pedido número 2, 2 para el pedido número 3 y menos 28 para el pedido número 4. Luego tenemos que calcular el tiempo de espera estimado para cada pedido, el cual vamos a calcularlo restando la fecha de urgencia de iniciación menos de la fecha normal de iniciación, los cuales nos van a dar los siguientes resultados que se muestran en la tabla. Después vamos a calcular el costo de demora, esto dependiendo según lo que nos ha explicado el compañero Alejandro en el algoritmo, pues depende del, más que nada si H, por ejemplo acá, ¿no? En la holgura tenemos acá 30 en el pedido número 1. Si H es mayor que D, lo cual no es, D vendría a ser el tiempo de espera estimado. En este caso D es mayor que H, entonces se considera de que esto de acá tendría que, se da mediante una fórmula el cual se utiliza, el cual es
C, que vendría a ser el costo de la demora, que sería igual a D, que vendría a ser el tiempo de espera estimado, menos H, que vendría a ser la holgura, dividido todo entre también el tiempo de espera estimado, y nos da este resultado, como podemos ver, 0.14. Hallando esto de acá, con el método de Cover, luego se calcula el índice de prioridad, el cual se calcula mediante la siguiente fórmula. Vendría a ser el costo de la demora dividido entre el tiempo de estado de procesamiento y multiplicado por 100, el cual nos da los siguientes resultados. Y mediante el índice de prioridad podemos calcular que el pedido número 4 es el más importante, luego sigue el pedido número 3, luego el pedido número 1 y al final el pedido número 2. Gracias. Gracias. Por favor, le damos pase al grupo 26. ¿Se puede visualizar, ingeniero? Está cargando. Empecemos, por favor. Ya, buenas noches, profesor y compañeros. Como sabemos, la planificación y el control son un ingrediente esencial, por llamarlo así, ¿no? Para el éxito, de una correcta gestión de la producción. Y vamos a exponer el tema, que es el control de la producción y planificación anticipada. Bueno, una pequeña introducción. El objetivo de este trabajo, ¿se escucha? Sí, se escucha. Es el de conocer acerca del planeamiento anticipado, ¿no? Y su importancia. ¿Por qué? Porque es un elemento necesario en toda empresa y vamos a mencionar elementos que se deben considerar para alcanzar nuestros objetivos, ¿no? De igual manera, vamos a conocer cómo realizar un control en cuanto a la implementación de los planes establecidos. ¿Para qué? Para cerciorarnos de que lo estemos llevando correctamente. Antes de todo esto, es importante saber a qué nos referimos realmente cuando hablamos de planificación de la producción, de una manera que captemos los pormenores del concepto y su puesta en práctica también. Siguiente, por favor. Ya, el punto de planificación de la producción, como está en la diapositiva, son los planes de trabajo para determinar de una forma anticipada los objetivos o escenarios que una organización pretende alcanzar. Esto nos otorga beneficios que son indispensables, que toda empresa necesita para crecer sólidamente, ¿no? Y en este punto se destaca la eficiencia, la eficacia y la efectividad, que ya se va a detallar, ¿no? En otras diapositivas. Siguiente. Ya. El control de producción, ¿no? Esta es la verificación que se realiza para ver si todo se va a realizar según lo planeado. Es una forma de manejar y regular el movimiento de los diferentes materiales, y esto parte desde la materia prima hasta la entrega del producto ya terminado. Entonces, esto a través de un plan que se desarrolle dentro de las instalaciones, ¿no? También es necesario medir, monitorear y comprobar el desempeño. ¿Para qué? Para poder identificar cualquier tipo de falla, ¿no? Y al mismo tiempo, solucionarlo, darle una solución inmediata, ¿no? Este punto, consiste en llevar a la realidad, todavía no pases, por favor. Ya, bueno, en este punto, consiste en llevar a la realidad estas funciones, ya que las empresas las ponen en práctica en diferentes momentos, ¿no? En la fase productiva. Ahora sí, siguiente. Buenas noches, ingeniero. Siguiendo la exposición, continuamos con los beneficios. Entre ellos encontramos la eficiencia. Como dice la conceptualización, se define con anticipación recursos, quiere decir materiales, mano de obra, tiempo, entre otros, y lo que se va a producir con ellos. La relación entre lo que se usa y los resultados que se obtiene se denomina eficiencia.
Bien, los beneficios de realizar un plan anticipado se vería reflejado en un trabajo con eficiencia. Quiere decir que el planear anticipadamente el proceso nos dará un panorama más amplio de los objetivos y los pasos a seguir, siendo esto la opción de ver los puntos de inflexión, sea positivo o negativo, donde podamos generar mejoras, racionalizar recursos, optimizar tiempos y alcanzar las metas con menor inversión de la proyectada. Una empresa que no planifica y controla su producción no define los objetivos a alcanzar y los recursos a utilizar. Posiblemente gaste mucho más que una empresa que sí lo hace. Siguiente compañero. Como segundo beneficio encontramos la eficacia, que nos define qué es lo que tiene que hacer para lograr los objetivos. Si no planificas y controlas la producción, ¿cómo vas a saber que lo que estás haciendo te está llevando a conseguir el estado deseado? Así también, otro beneficio que obtendría sería la eficacia, como lo hemos observado, obtener trabajos seguidos a pie de programa y cumplir los objetivos planteados en las fechas programadas, dentro del margen del beneficio previsto, es decir, lograr nuestros objetivos al 100%. Siguiente compañero. Y por último, encontramos la efectividad. Una empresa que consigue sus objetivos con eficiencia y eficacia consigue ser efectiva a través de la planificación de su producción. En otras palabras, consigue sus resultados trazados haciendo lo que consideró necesario de la forma y con los recursos previstos. Como resultado de los beneficios anteriormente mencionados, obtendríamos una efectividad asertiva, con resultados en positivo, alcance de metas, búsqueda de alternativas de mejora, reducción de recursos y optimización de tiempos, lo cual nos encaminará a realizar correctamente todos nuestros procesos en adelante. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el caso práctico, que se los voy a leer para luego poder explicarles. Bueno, la compañía Arpas Isaac, ¿no?, elabora diversas galletas de chocolate en su planta de producción en Ati. A partir de los pedidos recibidos y de los pronósticos de hábitos de compra, se estima que la demanda para los 4 meses siguientes será de 850, 1260, 510 y 980 en miles, ¿no?, de galletas. Ahora, durante este periodo de 46 días, cuando había 120 trabajadores, la empresa produjo 1.7 millones de galletas. Tengamos en cuenta que estos son datos que vamos a utilizar en nuestro modelo matemático. Ahora, supongamos que la cantidad de días hábiles en los 4 meses son 26, 24, 20 y 16 respectivamente. Actualmente hay 100 trabajadores empleados y no hay inventario inicial de galletas. Entonces tenemos las preguntas, ¿no? A y B. ¿Cuál es la fuerza mínima constante requerida para cumplir con la demanda de los siguientes 4 meses? Y supongamos que el costo del inventario es de 10 céntimos por galleta por mes, y el costo de contratar es de 100 soles y el costo de despedir es de 200. Bueno, vamos a analizar 3 cuadros, que es uno fuerza, es una fuerza de casa, que se llama como casa, fuerza constante y fuerza constante sin faltantes. La primera que vamos a analizar es la de casa. Tenemos nuestros datos, nuestro costo por contratar, lo que le hemos leído, nuestro costo por mano de obra, nuestro costo de inventario y nuestro costo de faltantes. Ahora tenemos K. ¿Qué es K? Es nuestra constante. ¿Cómo hallamos K? La hallamos multiplicando el 1.700.000 por los 46 días sobre los 120 trabajadores que tenemos y tenemos los 307.97, ¿no?, que es nuestra constante. Ahora, la demanda ajustada y la producción es la misma, ¿ok?, en este primer cuadro. Y bueno, para calcular los trabajadores, tenemos que hacer la siguiente fórmula, que es la demanda, que es la demanda ajustada, ¿no?, sobre los días por K, que es la constante, en los 4 periodos, teniendo como un costo total de 1.156.300. Aquí vemos que no tenemos ni inventarios ni faltantes, por lo tanto, nuestro costo queda en 0. Con el siguiente cuadro tenemos nuestra fuerza constante. Acá ya vemos un cambio, entonces tenemos que calcularlo de manera distinta. Ahora, tenemos que hacer la sumatoria de la demanda ajustada, que son los 3.600.000, sobre los días hábiles,
ya que son 86. Y acá vemos los días, el total de días hábiles. Y esta es la demanda ajustada, que son los 3.600.000, el total. Ahora, para calcular los trabajadores en producción, ¿no? Tenemos que hacer trabajadores del periodo por los días hábiles por la constante que tenemos, que la constante ya la hemos hallado anteriormente, ¿no? Y tenemos nuestros inventarios. Nuestros inventarios del periodo 1 hasta abajo se calculan, ¿no? Al periodo 0, más la producción del periodo 1 menos la demanda por los periodos. Ahora, vemos que acá tenemos un negativo. ¿Qué significa esto? Que tenemos faltantes. Pero como tenemos un faltante, nosotros no podemos ponerlo dentro del inventario para sumarlo, sino se pasa al inventario de faltantes, que es un costo que vamos a asumir, dándonos un total en los totales de 1.148.469.30. Este sería el de fuerza constante. Y tenemos como último, para forzar, un cuadro sin faltantes y sin inventarios, no, perdón, sin faltantes. Tenemos lo siguiente, tenemos este cuadro. Ahora, este cuadro también se calcula de manera distinta. Solamente vamos a calcular por los dos periodos donde ya iniciamos con los faltantes, ¿ok? Solamente se hace la sumatoria de los dos primeros periodos, ¿ya? Y de los días hábiles, y calculamos de la misma manera, dándonos 0 faltantes y dándonos un costo total de 1.175.800. Ahora, en trabajadores hemos calculado porque nos salen 8 trabajadores más. Estamos forzando esto porque no tenemos faltantes. Entonces, es un costo que se está acá eliminando, pero aquí también se está agregando. Y como les mencionaba, ¿no? Tenemos un costo de 1.175.800. En los tres casos, si recordamos, el primer caso nos salía un costo total de 1.156.300. En el segundo caso nos salía 1.148.469 y en este caso 1.175.000. Entonces, nosotros evaluando nuestros casos, decidimos optar por la fuerza constante, porque tenemos faltantes y podemos asumir ese costo, porque aquí estaríamos forzándolo a no tener faltantes y teniendo contrataciones y despidos, ¿no? Y despidos también en 0 despidos, pero contratados 38. En conclusiones, nosotros es necesario que las empresas obviamente realizan una planificación anticipada de la producción, ¿no? Para ver cuánto es lo que van a necesitar, cuánta mano de obra se va a necesitar. Ahora, es muy necesario realizar el control de la producción a fin de monitorear el cumplimiento del plan establecido para poder lograr los objetivos de la empresa y tener el desempeño óptimo. Y como recomendación, nosotros recomendamos siempre implementar un adecuado y viable plan de acción para la producción y también tener un constante control de la producción al fin de verificar si se está llevando a cabo adecuadamente todos estos previstos e incluso imprevistos que puedan surgir. Y obviamente siempre estar buscando la optimización o como que también lo conocemos como el Kaizen, que es la mejora continua. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias, jóvenes. Muy buen resumen en realidad. Tenemos como último grupo, si no me equivoco, el grupo 14. Sí, ingeniero. Por favor. ¿Se logra visualizar? Sí, empieza, por favor. Ya. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Sandro Dávila. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a exponer sobre los modelos matemáticos del sistema de producción. Ya, los modelos matemáticos son construcciones matemáticas abstractas y simplificadas, relacionadas en parte con la realidad y creadas con un propósito en particular. Estas nos pueden servir para analizar relaciones entre dos o más variables, nos permiten entender fenómenos naturales, sociales, físicos, entre otros, dependiendo del objetivo buscado. Estos también predicen el valor de las variables en el futuro
evalúan los efectos de una determinada política o actividad. Propiedades de un modelo matemático. Bueno, uno, simplicidad. Su nombre mismo lo dice, tiene que simplificar la realidad para poder entenderla mejor. 2, objetividad, que no tome una orientación ni teórica ni prejuiciosa. 3, sensibilidad, que tenga la facultad de reflejar pequeñas variaciones. 4, estabilidad, que no se altere el modelo matemático a realizarse pequeños cambios. 5, universalidad, que se aplique a varios contextos y no solo a uno en particular. Procesos para hacer un modelo matemático. En términos generales, el proceso de elaboración de un modelo matemático es el siguiente. 1, encontrar un fenómeno o algún problema. 2, crear o formular un diagrama del modelo identificando las variables. 3, dar hipótesis y un método de prueba de su veracidad. 4, probar el modelo matemático aplicando los conocimientos para resolverlo y hacer predicciones si es necesario. 5, hacer comparaciones de los datos obtenidos y determinar cómo se puede mejorar el modelo. Y por último, el 6, ir ajustando los resultados al modelo matemático. A continuación, pero por eso voy a presentar el Excel. Buenas noches, ingeniero. Hola, alumno Sebastián Hernández. Ahora comienzo a compartir. Ya. Como se puede ver, la capacidad de producción se divide en dos, se divide en dos. Estado de producción, que vendría a ser las unidades por un periodo de tiempo, y el periodo de tiempo que vendría a ser las horas disponibles de trabajo. Ambos formarían la capacidad de producción, la cual se puede dividir en tres tipos. Capacidad de diseño, o también denominada capacidad máxima. Y lo teórico, es decir, de estar de producción turnos de 365 días de un manual por un tiempo de operación de 3 turnos. Esto quiere decir que es la capacidad ideal de toda empresa, pero no todas quieren llegar a este, pues vendría a ser un trabajo forzoso. O sea, tendrían que contratar más personal o subcontratarlo, no cometer errores y básicamente no tomarse vacaciones, lo cual sería casi imposible. Un ejemplo de una capacidad de diseño sería, por ejemplo, los hoteles que operan las 24 horas del día de los 365 días del año. La capacidad efectiva viene a ser la capacidad de diseño, solamente que esta sí incluye defectos y mermas, las vacaciones, paros de máquina por mantenimiento. Los defectos vendrían restando las unidades de tiempo por un periodo determinado, las vacaciones, las horas disponibles de trabajo, etc. Esta vendría a ser la capacidad óptima, pues la empresa está trabajando como se puede, es decir, está trabajando a su ritmo. Y por último, la producción real, que viene a ser, dicho en simples palabras, es como cuando la capacidad baila con la demanda. Es decir, muchas veces la demanda no siempre se mantiene estable. Muchas veces sube, otras veces baja. Así que la producción tiene que mantenerse acorde a esa demanda. Ahora bien, las unidades en un periodo de tiempo se pueden dividir muchas veces muchas veces las empresas lo suelen, ¿cómo decirlo?, medir en base a una unidad sobre un ciclo determinado de tiempo. Pero para el desarrollo de ejercicios tenemos que convertir por la unidad, unidades por hora. Así que en base a una regla de 3 podemos decir, un ejemplo vendría siendo una unidad se puede lograr, bueno, una unidad de cualquier tipo se puede lograr en un tiempo de 50 minutos. Y la idea es hacerlo en 60 minutos porque eso equivale a una hora. Así que hacemos una regla de 3 y vendría siendo 1.2 unidades por hora. En cuanto a las horas disponibles de trabajo, las unidades, se puede dividir en, por ejemplo, 7 horas al día de las 24 horas, el número de turnos, que sería de 1 a 3, y el días de producción por periodo. Es decir, si trabaja los 5 días de la semana, si trabajo las 4 semanas del mes, y también las 52 semanas del año, sí, las 52 semanas del año y los 365 días del año. Y según todo eso se tiene que también evaluar la demanda. Por ejemplo, en cuanto a la maquinaria, tienes que ver en base a la demanda y su capacidad, es decir, si necesitas más maquinaria, cuál es la capacidad de cada sistema, cuándo debo subcontratar personal, evaluar los cuellos de botella. Un cuello de botella viene siendo, por ejemplo, acá, si se puede apreciar,
hay 3 procesos. Muchas veces los procesos no tienen la misma capacidad, es decir, por ejemplo, el proceso 1 puede ser más veloz que el proceso 2 y el proceso 2 puede ser más veloz que el proceso 3. Así que el cuello de botella vendría siendo el proceso 3, es decir, el proceso 1 y el proceso 2 tendrían que disminuir su velocidad para adaptarse al proceso 3, ya que muchas veces, o sea, lo ideal sería que todas las empresas y sus procesos trabajaran a la misma velocidad, pero no siempre se puede. Así que muchas veces se tienen que disminuir la velocidad de los otros procesos o en todo caso aumentar la maquinaria y el personal. Otra forma de calcular la demanda sería haciendo proyecciones a turno en base a la mano de obra y el número de maquinarias con una regla de 3. Otros son los indicadores que se puede medir usando la utilización en porcentaje de la producción real entre la capacidad de diseño y la eficiencia que viene a ser la producción real entre la capacidad efectiva. Todo esto para medir el nivel actual de la empresa y ver si es necesario hacer unas modificaciones en la capacidad en base a la demanda. La toma de decisiones. Esta toma de decisiones, para hacerla se tiene que tener en cuenta información de cuánta demanda habrá, o sea, es decir, si subirá o bajará. Información sobre el dinero, es decir, cuánto nos va a costar ya sea aumentar la demanda o disminuirla. Y también, obviamente, ponernos en las prioridades de cada uno de los escenarios. Es decir, si hace falta aumentar la maquinaria, hace falta disminuirla, hace falta aumentar la capacidad y así. Y en cuanto a la programación lineal, viene a ser maximizar utilidades y minimizar costos en base a en cuánto quieres producir en determinadas restricciones de capacidad. Por ejemplo, si la demanda pide 2.000 unidades de cierto producto, en 2 semanas, por ejemplo, tú tienes que medir cuánto demoras tú en hacer un producto por hora y así, para poder medir si puedes si tienes que aumentar la capacidad o las maquinarias para llegar a ese pico de demanda. Ahora pasaremos a un ejemplo más concreto. Juanita es dueña de una carpintería que diseña y fabrica pupitres de madera. Trabaja 6 días, acá se puede ver que se tiene que poner 6 días por semana, durante 7 horas por turno. Acá se puede ver 7 horas por turno. En 2 turnos de trabajo, se trabajan 2 turnos. Además de las 52 semanas que trae el año, 52 semanas del año, tu carpintería toma 3 semanas para vacaciones de año. Es decir, acá se puede ver tiempo de vacaciones, 3 semanas al año. En promedio, la fabricación de cada pupitre requiere de 10 horas, es decir, 10 horas, o sea, una unidad equivale a 10 horas de trabajo. La carpintería de Juanita también emplea cerca de 3 horas a la semana en mantenimiento preventivo. Es decir, en tipo de mantenimiento se toman 3 horas y 2 horas para recoger el surtido a la semana. Se puede calcular la capacidad real en pupitres de la carpintería de Juanita. Para ello, primero tenemos que llenar todos los datos, para hallar la capacidad efectiva y la capacidad de diseño y la capacidad efectiva. Para ello se tiene que tomar en cuenta la reducción. Es decir, acá, por ejemplo, 3 horas a la semana. Al año se puede ver que es 153 si lo multiplicamos por, el tiempo de horas al año. Acá también se puede ver que recoger surtido demora 2 horas a la semana, entonces serían 104 horas al año si lo multiplicamos, por 52 semanas, obviamente. Y acá vendría a ser 3 semanas al año, y para llevarlo ahora tenemos que multiplicarlo por, como se puede ver, por 7 horas de turno, y cada turno son 2 días, por cada día son 2 turnos, y 6 días a la semana. En base a ello también podemos sacar los años teóricos, o sea, sin tomar en cuenta la reducción, que vendría siendo simplemente la multiplicación de las 7 horas, los 2 turnos, los 6 días, las 52 semanas. Lo que daría el resultado como 4.368 horas al año teóricas. Pero para la efectiva, este resultado tenemos que restarlo por todas las reducciones. En base a eso ya tenemos la capacidad de diseño y la capacidad efectiva. Y en cuanto a la producción, para la utilización y la eficiencia, se tiene que dividir entre, por ejemplo, entre las unidades al año. Y en la eficiencia, los 200 unidades por los 385 unidades al año. Doy paso a mi siguiente compañero. Ingeniero, ¿logra visualizar? Sí está cargando. Empecemos, por favor. Ya.
Otro ejemplo de modelo matemático es aquel que acaba de mencionar mi compañero, el de una programación lineal, el cual trata de contestar las preguntas, ¿no? Como cuánto producir y también lo que son las restricciones de las capacidades. ¿En función de qué? En función de poder maximizar tanto lo que son nuestras utilidades o sino también minimizar los costos, el cual será representado a través de lo que es un método gráfico. El modelo de programación lineal nos dice que está compuesto de lo siguiente, de lo que es un conjunto de variables de decisión, una función objetivo y lo que es un conjunto de restricciones. Y en función de eso se va a ir creando lo que es un modelo gráfico en donde se va a encontrar lo que es una región viable o factible para poder encontrar diferentes posibilidades de producción, maximizando o minimizando lo que es la función. Asimismo, lo que nos dice sobre el proceso para seguir es usando diferentes pasos, ¿no? Tenemos el primero que es definir variables o la decisión, y la descripción nos dice que tenemos que definir lo que son las variables. Es decir, tenemos que asignar una variable tanto x1, x2 o cualquier variable. Como segundo tenemos que escribir una función objetivo que va a intentar maximizar o minimizar. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que si el problema estuviera en función de los costos, tendríamos que minimizar esos costos. En cambio, si es que estuviera en función de lo que aportan lo que son mis productos a las utilidades, vamos a querer maximizar esas utilidades. Como tercero tenemos escribir las restricciones, cuya descripción es qué factores limitan los factores de la decisión, graficar las restricciones a través de vértices, poder encontrar un área factible, que es la solución visual, y poder determinar la solución óptima para la función objetivo, probando las soluciones sin la función objetivo. Posteriormente tenemos lo que es el ejercicio, en el cual nos dice, bueno, trata sobre una fábrica que fabrica lo que son las cervezas claras y también las cervezas oscuras, y disponen de una provisión limitada de cebada. Esto tiene una capacidad de embotellamiento limitado y un mercado también limitado para su cerveza clara. Nos hablan acerca de las utilidades, en el cual nos definen que por cada botella de cerveza clara tienen una utilidad del 0.2 y también por cada botella de cerveza oscura tienen una utilidad del 0.6. En lo que encontramos como datos también tenemos lo que es el producto. En este caso nos habla acerca de lo que son las utilidades por botella que se desea obtener, ¿no? Entonces tenemos que maximizar cuántas botellas de cada producto debemos fabricar cada mes para poder maximizar esas utilidades. Tenemos las restricciones, donde nos dice que contamos con lo que son una restricción de la cantidad de cebada que podemos usar por cada botella de cerveza clara y oscura que vamos a fabricar. Entonces, si decidimos nosotros fabricar una cerveza clara en cebada, vamos a tener que utilizar 0.1 gramos de cerveza clara. Y por cada cerveza oscura vamos a tener que utilizar 0.6 gramos de cebada. Entonces, cada vez que decidamos producir una botella de esto, se va a disminuir lo que es nuestro inventario de lo que es la cantidad de cebada que tengamos. Nos dice también que la restricción de capacidad es de solamente 2.000 gramos, es decir, que tenemos que buscar la cantidad de cerveza tanto clara como oscura que se tiene que fabricar sin pasarnos de esos 2.000 gramos de cebada, que es nuestra materia prima para poder fabricar la cerveza. En lo que es la parte del embotellado, tenemos que también que por cada cerveza clara vamos a necesitar una botella y por cada cerveza oscura vamos a necesitar también lo mismo. Y nuestra restricción ahora va a ser de 6.000 botellas. En base al mercado, dice que la cerveza clara es de que por cada una cerveza clara que se venda, solo vamos a tener 4.000 botellas como restricción. Ahora, para poder desarrollar el ejercicio, como anteriormente habíamos hablado, tenemos los pasos y el primero nos dice que es definir las variables de decisión.
Al definir las variables de decisión, tenemos que la cerveza clara va a ser nuestra variable X1 y por cerveza oscura va a ser nuestra variable X2. Segundo, tenemos definir nuestra función objetivo, que es, como ya anteriormente habíamos hablado, es poder maximizar nuestras utilidades. Entonces, vamos a tener como dato que 0.2 es lo que ganamos como utilidad para la cerveza clara y 0.6 es lo que se gana por una cerveza oscura. Esos valores, la verdad es que es para poder tener en cuenta nada más. Pero en sí vamos a realizar el ejercicio, ¿no? Tenemos las restricciones en el que nos dice que tenemos 3 restricciones y adicional a ello se añaden 2 más. La primera restricción tenemos que es 0.1 gramos multiplicado por nuestra cerveza clara más nuestros 0.6 gramos por nuestra cerveza oscura y tiene que ser menor o igual a la disponibilidad de recursos que son los 2000 gramos. El embotellado de la misma manera se halla lo que es la restricción de X1 más X2 menor o igual a las 6.000 botellas. Y por último tenemos lo que es el mercado, que es X1 tiene que ser menor a las 4.000 botellas. Las restricciones adicionales es de que tanto X1 como X2 tienen que ser mayor o igual a 0. Por último tenemos la realización del método gráfico en el cual vamos a tener que encontrar aquellos puntos de la ecuación. Tenemos que realizar la evaluación de si es que X1 vale 0, cuánto es que va a equivaler X2, y si es que X2 vale 0, cuánto va a equivaler X1. Por ende, utilizamos las mismas restricciones también para poder realizar la realización de la utilidad. Tenemos que, si es que X1 vale 0, reemplazando en la ecuación, vamos a tener que, bueno, en la primera ecuación vamos a tener que van a ser las 2000 botellas entre 0.6 de la utilidad que se obtiene. Y nos da el valor de 3.333. De la misma manera se realizan las siguientes restricciones y tenemos que si X1 vale 0, X2 va a valer 6.000. Si X1 vale 0, X2 va a ser nada, debido a que X1 simplemente se encuentra para la capacidad de cerveza clara. Ahora tenemos también los valores calculando con X2, que sería 0. X1 van a ser 20.000 botellas. Si es que X2 vale 0, van a ser los 6.000. Y si es que X2 vale 0, va a ser 4.000, reemplazando en las restricciones. Posteriormente se realizan las utilidades máximas que, como ya habíamos mencionado, tenemos que maximizar las utilidades y la ecuación es de 0.20 multiplicado por X1 más el 0.6 multiplicado por nuestro X2. Reemplazando los valores, tenemos que si X1 vale 0 y X2 vale 0, nuestra utilidad va a ser 0. En cambio, si X1 vale 0 y X2 vale los 3.333, nuestra utilidad va a ser de 2.000. Posteriormente vamos a tener que igualar lo que son nuestras restricciones tanto R1 como R2 para poder determinar aquel valor que va a poder maximizar nuestras utilidades. Y obtenemos que al igualar tanto R1 como R2 nos equivale a X2 igual a los 2.800 y para reemplazar, se reemplaza en la ecuación de R2 y tenemos un valor de X1 de 3.200. Posteriormente se iguala lo que es R2 y R3 y obtenemos que X2 va a ser igual a los 2.000 y también que si es que X1 vale 4.000, nuestra utilidad sería la de 2.000 también. Entonces, ¿cómo podemos encontrar nuestra ecuación que maximiza las utilidades? Es que X1 que para la cerveza clara tendríamos que fabricar 3.200 y para la cerveza oscura tendríamos que fabricar los 2.800 para obtener la máxima utilidad de 2.320.
Y posteriormente se procede a realizar lo que es nuestro, nuestro gráfico para determinar nuestra área factible. Muchas gracias, ingeniero. De acuerdo, muchísimas gracias, señorita Vázquez. Bueno, muchachos, nos vamos a quedar hasta aquí. Creo que ya todos los grupos tienen ya su presentación ya realizada. ¿Sí? Agradezco la participación de todos los que han hoy día asistido a cumplir con lo que teníamos programado, ¿no? Nos estaríamos viendo en nuestra siguiente sesión. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias.